Le agradezco que continúe con nosotros. Es momento de darle la bienvenida a Jeremías Zúñiga Mezano. Él es presidente de Comunidades Seguras en Veracruz para platicar sobre este tema, violencia en tiempos electorales. Bienvenido, Jeremías. Buena tarde. Oye, Jeremías, a ver, cuéntame. He estado leyendo que hay quienes dicen las instituciones están debilitadas, por eso el crimen organizado hace de las suyas en tiempos electorales, pero también para asegurar un lugar dentro de las administraciones. ¿Ustedes cómo lo ven? Buenas tardes, Alejandra. Bueno, el crimen organizado está operando todo el año, todos los años, en todos los momentos, y desde luego las elecciones es un tema importante para ellos porque aprovechan la debilidad en algunos municipios y estados para tratar de colocar a personas que desafortunadamente les gana la ambición, el querer acceder al poder provoca que busquen al crimen organizado y los patrocinen, y a través de ese patrocinio económico puedan acceder al poder, lo cual los obliga a trabajar para ellos cuando ganan, porque ellos son los que le ponen el dinero y además la protección, y en algunos casos hasta la violencia, el desorden, para que en el caos ellos puedan ganar. Hoy, como estamos observando en todo el país, ya los territorios están siendo disputados. Podríamos decir que quizás solo el estado de Yucatán visiblemente no tienen control sobre él, y en algunos casos en Colima, pero de ahí en fuera, en todo el territorio, tienen una gran presencia, y cada proceso electoral siempre decimos que es el más violento porque ellos tienen una participación, y los políticos no han entendido que aunque algunos tengan fuero, pues para efecto de las balas no hay fuero, y ahí está el exgobernador de Jalisco que fue privado de la vida, exdiputados o alcaldes en funciones, y esto lo que deben de entender los políticos y quienes aspiran a gobernar es que involucrarse con la delincuencia para buscar una protección, un patrocinio, prácticamente es entregarles el municipio o el estado a ellos. Oye, Jeremías, dime algo, porque, a ver, creemos que son intocables algunos, incluso familiares de figuras políticas importantes de este país, y lo que vimos en Zacatecas hace apenas unos días, pues nos demuestra que ahora sí nadie se salva, ¿no? Estoy hablando de los familiares de David y Ricardo Monreal asesinados en aquel estado. ¿Ustedes qué lectura le dan? ¿Tenemos ciudadanos de primer nivel, de segundo nivel, todos somos iguales o todos somos alcanzables para la delincuencia organizada? Bueno, para la delincuencia absolutamente todos son alcanzables, y algunos que se sienten de primer nivel no se dan cuenta que cuando dejan de ser útiles para la delincuencia ya pasan a ser de tercer nivel y son desechables. Ellos son importantes en tanto les sirvan a las organizaciones. Cuando ya no les sirven, pues prácticamente son desechables, y esto lo podemos observar en todo el país. Hoy en el caso de Zacatecas es una muestra más que, aunque tengan acceso al poder, sean figuras públicas, tengan amplia representación, pues no son intocables, y cuando tratan de independizarse o rebelarse, ahí están las consecuencias. Hoy se debe de entender que la única manera para recuperar al México, de este México violento en el que vivimos, se necesita una participación activa de los ciudadanos y un alejamiento de los políticos y servidores públicos del crimen, porque solo de esta manera se puede ir reconstruyendo las condiciones del país. Pero desafortunadamente, hay que decirlo, Alejandra, la ambición de muchos políticos los llevan a buscar la protección, los llevan a buscar el aspecto económico, y esto provoca que ellos, cuando llegan a ganar, pues no tengan nada que decidir, y en muchos casos pues lo vemos, privan de la vida a los contrincantes con tal de dar paso a quien ellos beneficien en el proceso electoral. Platicaba hace un par de semanas tal vez con Ricardo Ravelo, periodista, y él lo decía, lo ha dicho en varias entrevistas, los estados gobernados por Morena casualmente tienen menos problemas de crimen organizado, es decir, está, digamos, dejando ver entre líneas que hay un arreglo entre el partido, que ahora está en el gobierno federal, y la delincuencia organizada. ¿Tú también lo ves así? Bueno, yo creo que puede ser eso una falsa percepción, porque cuando gobernaba el PRI se decía que el arreglo era con el PRI, cuando gobernó el PAN con el PAN. O sea, la percepción siempre va a estar, y en duda quien esté gobernando. Hoy gobierna Morena y se pone en juego
porque ellos tienen la responsabilidad de brindar seguridad y cuando la tuvieron otros partidos operaba lo mismo. ¿Por qué es una falsa percepción? Porque al final los que tienen el control son los delincuentes tienen el dinero, tienen las armas, ya tienen los territorios y solamente o gobiernan a espaldas desafortunadamente. Y esto, bueno, los únicos afectados somos los ciudadanos porque somos los que no estamos protegidos de toda esta participación y que hay entre delincuentes y gobiernos, pero esta es una percepción que se da porque siempre quien tiene la obligación constitucional de brindar seguridad es al que se le pone en tela de juicio y así ha pasado con los gobiernos anteriores. Hoy, bueno, le toca gobernar a Morena y tiene que pagar este costo político porque ellos tienen la obligación de brindar la seguridad, como en su momento hoy el descrédito que pueden tener otros partidos como el PRI y el PAN, porque ellos tuvieron esa responsabilidad y así se va pasando el poder. Cuando llegue el próximo gobierno también se le señalará de las mismas consecuencias. Sí, sin duda, pero entonces, a ver, yo pensando en que a lo mejor si en algún momento quiero candidatearme para lo que sea, pues entonces también tendría que estar pensando en mi seguridad, ¿no es así? Porque pues esto le puede suceder, ya lo decíamos hace un momento, a cualquiera, Jeremías. ¿Tendrían que estar pensando en esto al momento de querer lanzarse por algún puesto de elección? Sí, desde luego, sobre todo en municipios que son muy disputados, donde hay una amplia disputa entre los grupos criminales, pues ahí se tiene que reforzar el tema de la seguridad. Pongo de ejemplo Guerrero. Guerrero en la montaña prácticamente, pues quien aspira a un cargo de elección popular, vía diputados o para el Senado, pues el control lo tienen los grupos delincuenciales, o el caso de Michoacán, o ahora como vemos en Chiapas. ¿Y por qué cito estos estados? Porque son los estados serranos donde hay comunidades rurales que prácticamente no existen policías y entonces no hay quien proteja a los ciudadanos y el que quiera participar políticamente pues tiene que tener demasiado cuidado, de lo contrario está en riesgo su vida si va en contra de los intereses de los grupos criminales. Y por ahí hay a ver, el Instituto Nacional Electoral, junto con partidos políticos y algunas dependencias federales de seguridad, acordaron un sistema para alertar y coordinarse para darles protección a los aspirantes que estén expuestos a algún riesgo. ¿Tú crees que esto surte efecto y que además nosotros como mexicanos de a pie tengamos que pagarles la seguridad a estos candidatos? Pues ese documento que se emitió es un mero protocolo, porque los propios candidatos de los municipios que están en riesgo saben su riesgo, saben lo que están enfrentando. Únicamente el INE cumple emitiendo ese documento y se lava las manos diciendo que la seguridad le corresponde a los ciudadanos. Se deberían de emitir medidas cautelares de prevención, de protección en los municipios donde se pone en riesgo a los candidatos. No es así, solo se emite un documento donde se va a establecer una zona de riesgo y ellos van a estar avisando, pero al final es la seguridad pública los que tendrán que dar la protección. Por lo tanto, el INE solamente avisa de los municipios en riesgo, de los distritos en riesgo, pero propiamente no resuelve absolutamente nada con ese documento, pero cumple, digamos, a la opinión pública ante la emisión del mismo. Pues cumple, pero la realidad es que hemos visto que no porque lleguen muchos elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, la seguridad esté garantizada en las entidades donde han llegado, o los municipios donde han llegado más elementos. Jeremías, yo creo que esto pues es, como bien dices, digamos, pues hay un documento, ¿no? Para que no quede, que exista la intención, digamos. Pues sí, porque donde vemos que llegan los refuerzos de la Guardia Nacional, mientras que prevalezcan puede disminuir la violencia, pero una vez que son trasladados a otro municipio en riesgo, pues se descompone. Ese es el problema, porque la delincuencia tiene una base social muy grande y no hay el número de policías suficientes para resolver el problema, sobre todo por el tema de la impunidad, mientras que el 99% de los delitos queden impunes, pues las probabilidades están a favor de los delincuentes y no de la justicia. Sin duda. Oye, Jeremías, y por último, no nada más hay violencia física, sino también el uso de la violencia psicológica. Por ahí hay un documento
que también habla de cómo se manifiesta, por ejemplo, cuando se registra a una mujer en la boleta, pero que finalmente al momento de que gana, pues ella decide que mejor entre al quite, perdón por la expresión, su suplente un hombre, ¿no? Y esto también dicen, pues es violencia, evidentemente, aunque cada vez se visibiliza más. ¿Tú cómo crees que vamos en ese tema? Bueno, en ese sentido, la ley ha permitido ya erradicar esta situación. Ya en las candidaturas, si una mujer es titular, la suplente es mujer. Igual en el caso de los hombres, esto permitió que se acabara con ese concepto de las Juanitas. Ajá. Pero sí es cierto, en muchos casos se hace un registro electoral y la presión provoca que la fórmula decline y entonces hay una intimidación en el caso de la participación de las mujeres o por el simple hecho de participar. Hay una violencia implícita que es la descalificación, se siembra la descalificación y ahí hay una violencia de género política por el hecho de ser mujer y entonces hoy estamos en las disputas de las candidaturas de género, deberíamos estar en la disputa de las candidaturas de capacidad, tanto mujeres como hombres a través de su intelecto, de sus conocimientos, sean los más óptimos para gobernar, porque también hay que señalarlos, hay personas con muchos conocimientos, con mucha inteligencia, pero no para las políticas públicas, a lo mejor servirían en otras áreas, pero no en políticas públicas, no en gobierno, y desafortunadamente hoy quienes ganan son los más populares, no los más aptos, y aquí la popularidad pues tiene un patrocinio, y entonces vemos que estamos eligiendo a mujeres y hombres que en muchos casos pues son los que mejor bailan, cuestan chistes, son famosos en redes sociales y no son los mejores para generar políticas públicas en bien de la población. Y no aprendemos, que eso es lo peor. Pues así andamos. Muchas gracias, Jeremías Zúñiga, por haber compartido unos minutos de tu tarde y para ahondar más sobre este importantísimo tema en víspera de la elección de este 2024. Gracias, Jeremías. Buena tarde. Buena tarde.